Buenos días. Vamos a desarrollar el tema de decanulación. En la clase anterior hablamos de toracotomía, ahora vamos a hablar de decanulación. ¿Y qué es la decanulación? La decanulación es un proceso de cierre de la traqueotomía, cerciorándose de que el paciente respire normalmente a través de sus vías aéreas superiores. Y para eso se necesitan ciertos criterios. Entonces, decanulación es un proceso, eso es importante tener en cuenta, es un proceso de cierre de esa traqueotomía. Entonces, el rol del kinesiólogo es importante para entrenar al paciente hasta que él pueda respirar por las vías aéreas superiores, sin esta vía aérea artificial. Hay ciertos criterios que tenemos que tener en cuenta para la decanulación. ¿Quién hace la decanulación dentro del personal de salud? Colaboramos nosotros, así como el médico. Generalmente nosotros somos quienes más trabajamos en esta área. Vamos a ir viendo por qué el rol del kinesiólogo es importante en la decanulación. Para empezar a trabajar la decanulación, retirar progresivamente la traqueostomía, el problema original tiene que estar resuelto o en vías de resolución. Hay que saber por qué el paciente fue sometido a traqueostomía y ver si ese problema ya se resolvió o está superando el cuadro. Si se le colocó la traqueostomía porque fue un destete y una extubación dificultosa, estando el paciente ventilado, ya salió el respirador, ya tiene ciertas condiciones, ya podemos decir que es un criterio positivo para la decanulación. Otro criterio a tener en cuenta es, con la obstrucción temporal de la cánula traqueostomía, permite que respire continua y adecuadamente a través de la glotis. Se cierra esa traqueostomía de manera temporal con una gasa o con otro objeto. Se puede cerrar ese orificio de la traqueostomía, se desinfla el CAF y el paciente va a respirar por nariz y vemos cómo tolera. También otro criterio que tenemos en cuenta es que la vía aérea superior o la vía aérea baja esté intacto. Las fosas nasales, la boca, la faringe, la laringe sobre todo porque después de una traqueostomía puede haber o un tubo orotraqueal, puede haber una estenosis de la laringe, una estenosis que no le permite al paciente respirar adecuadamente. Entonces, cerciorarse de que esa vía aérea esté íntegra. También el paciente debe tener una capacidad para toser, expectorar. Se evalúa su presión expiratoria máxima y como mínimo tiene que tener 30 centímetros de agua. El valor fisiológico es 60 centímetros de agua. Otros criterios: tiene que poder controlar la saliva o deglutir. Una tos eficaz que se mide a través del pico flujo tosido, 160 litros por minuto mínimamente. El Pmax ya hablamos también, 60 centímetros de agua en lo posible tiene que llegar. Estos son los valores para hablar de una tos eficaz y que se tienen en cuenta para la decanulación. Una deglución efectiva y tenemos que observar que el paciente no necesite volver a la ventilación mecánica, evaluar que no requiera de vuelta la intubación o la ventilación mecánica a través del tubo orotraqueal. Los pasos para decanular: el paciente está conectado a ventilación mecánica y tiene que tolerar el retiro de la ventilación, la desconexión. Hay que probar la tolerancia a la respiración espontánea, o sea que está conectada a ventilación mecánica
y le someta a una prueba de respiración espontánea con el tubo en T. El destete tiene que ser progresivo de la cánula traqueostomía, porque recordemos que destete es el retiro progresivo. ¿Y cómo se hace? Desinflando el balón de CAF, balón de neumotaponador. El Blue Test, este es un test que se realiza para ver si no hay alguna fístula que comprometa justamente la vía digestiva con la vía respiratoria. Y la oclusión de la cánula se tiene que realizar para probar justamente si puede respirar por la nariz. Luego se retira la cánula para que respire con las vías aéreas naturales o fisiológicas. Entonces tenemos aquí la traqueostomía. Tenemos acá la traqueostomía. El paciente tiene, aquí no se ve la imagen, tiene el CAF, el neumotaponador. Cuando yo voy a hacer mi prueba de respiración por nariz, tiene que tener desinflado su CAF. De lo contrario no va a poder pasar el aire de la nariz a los pulmones. Tiene que tener desinflado su CAF. Si está insuflado no va a poder pasar el aire de la nariz. Y si acá está cerrado porque durante la prueba de canulación se cierra temporalmente este orificio. Como con una gasa o con una tapita, una tapa estéril que se coloca aquí. Por cierto tiempo se coloca para ver si el paciente puede respirar, no tiene dificultad. Entonces las indicaciones para el retiro o la decanulación, tener superado la causa de la traqueostomía, buen estado de conciencia, buen reflejo de la tos, de la deglución, tos espontánea, pocas secreciones, escasas secreciones, como dijimos, buena deglución y que no haya evidencia de una broncoaspiración. Cuando suspendemos, vamos a mirar bien esta imagen aquí. Cuando suspendemos la decanulación, acá ven donde dice número 1, número 2, número 3, 4, esos son los granulomas. Una tumoración epitelial que puede dificultar el paso del aire, limitar entonces esa luz traqueal. Esa es una de las causas. Contraindicaciones cuando hay signo de dificultad respiratoria, cuando hay una imposibilidad de respirar por las vías superiores, por algún motivo. Cuando hay una infección del ostoma, aquí el ostoma cuando está infectado, es uno de los motivos para suspender la decanulación. Si hay traqueitis, si hay obstrucción de las vías aéreas altas y aéreas superiores, pólipos nasales, estenosis, granulomas, granuloma a nivel, también aquí a nivel de la tráquea como vemos, o si hay ansiedad, dice, ¿verdad? Este es una tabla muy interesante que usa nuestro libro de María Gloria Rodríguez Machado. También está en el libro de Cristancho, en donde nos explica qué criterios tener en cuenta para el retiro de la traqueostomía. Y eliminación de secreciones, el paciente tiene que poder eliminar esas secreciones sin aspiración. ¿Cómo nosotros sabemos que tiene una buena eliminación? Porque le medimos la fuerza de la tos eficaz, medimos a través de la fuerza muscular, que dijimos que usamos el pico flujo, que tiene que ser más de 160 litros por minuto, el Pmax, presión expiratoria máxima, tiene que ser 60 centímetros más, que también tiene que tener el paciente para pensar en la traqueostomía, en la decanulación, permeabilidad de las vías aéreas altas, ausencia de estenosis de las cuerdas vocales, compresión por masas, retracciones cicatrizales. ¿Cómo eso se observa? A través de una fibrobroncoscopía. Los otorrinolaringólogos observan esto.
La dilución eficaz. Esto nos llama mucho a nosotros los kinesiólogos para evaluar la dilución y retirar la traqueostomía. Hay varios criterios a tener en cuenta. Este es uno de ellos. La capacidad de deglutir alimentos sin que haya riesgo de broncoaspiración o reflujo. Hay varias pruebas y estudios semiológicos y estudios de diagnóstico que se realizan. Por ejemplo, la prueba del Blue Test que les mencioné anteriormente, y videofluoroscopía es otro estudio que se realiza. Protección adecuada de las vías aéreas y riesgo mínimo de aspiración. Tenemos que cerciorarnos y estar seguros de que el paciente no va a broncoaspirar. Tener en cuenta el nivel de la conciencia del paciente, la función neuromuscular, el nivel de protección de esas vías aéreas y la observación de cada uno de estos puntos, ¿verdad? También tener en cuenta si el paciente puede tener una buena oxigenación y ventilación. Recordemos que por la traqueostomía es más fácil respirar que por la nariz. Al tener una traqueostomía hay menor espacio muerto. Y al quitarle la traqueostomía y respirar por nariz, el paciente puede necesitar algún tipo de presión, de soporte, o de ventilación o de oxigenación. Entonces evaluar a través de la necesidad de oxígeno o de presión positiva con saturometría, gasometría, ausencia de la necesidad de ventilación mecánica. Por supuesto, el paciente que se le va a quitar la traqueostomía, tenemos que tener en cuenta que ya no va a necesitar que se le conecte al respirador. Hay complicaciones de la decanulación. Recordemos que la traqueostomía es un tubo que tiene un CAF. Ese CAF tiene un hemotaponador que puede generar algún tipo de isquemia, estenosis, puede generar granulomas, y esa estenosis traqueal va a dificultar después la decanulación propiamente porque se estrecha esa luz traqueal. Entonces, una de las complicaciones es el estrechez subglótico y la formación de granuloma o granulaciones. La mayoría de los fracasos ocurre entre las 12 y 36 horas luego del procedimiento de decanulación. ¿Por qué? Porque se observan estas consecuencias en el paciente. Entonces, los puntos necesarios para la evaluación de la rutina en un paciente con vía artificial, vemos cuándo se le colocó la traqueostomía, qué número de traqueostomía tiene, en qué ubicación está, la fijación, si es la correcta, el balón del hemotaponador, la función respiratoria, la gasometría, signos vitales, todo esto evaluamos nosotros en un paciente que está traqueostomizado. Un paciente que ya necesita, vamos a ver en la siguiente clase los tipos de traqueostomía. El paciente que ya no necesita la traqueostomía con CAF ya maneja buena deglución y él necesita comunicarse a través del habla. Entonces se le coloca una cánula fonatoria. Como ven acá, tiene una válvula en donde el paciente maneja los volúmenes respiratorios a través de estas fenestraciones. Recordemos que tiene que ingresar el aire para poder emitir el sonido. Se realiza en nuestro servicio, sí se realiza, y facilita mucho la comunicación del paciente. Puede hablar, puede fonar. De vuelta a los criterios para la decanulación según Website. Tener en cuenta el nivel de conciencia, tapar esa traqueostomía 72 horas y observar cómo él se maneja respirando por nariz, controlar todos los signos vitales, pico flujo, alimentación y los mismos protocolos que habíamos mencionado se repiten en este protocolo de decanulación bedside. Esto aplicamos en nuestro servicio al hospital de clínicas. Muy bien, aquí están las referencias bibliográficas.